nuestros ojos, se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Ándale, aún nos queda denunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Estamos agradecidos a Dios que una familia, somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 personas, y también nos visita hoy día una hermana venezolana que está también por primera vez aquí reuniéndose con nosotros en nuestro grupo, y estamos tan agradecidos a Dios porque Él está haciendo milagros y está mostrando y levantando gente para que pueda prepararse para predicar el último mensaje de misericordia que Dios tiene para este mundo. Amén. Amén, qué lindo, hermano Héctor, qué lindo. No sé si ellos nos pueden saludar allá, aunque sea decir un feliz sábado y dar su nombre, si usted los invitaría. Por supuesto, claro que de una hermana que ya les comento, yo creo que hoy el día vamos a estar hablando justamente de testimonios, y es un testimonio vivo la de la hermana. Va a ser de una ayuda tan grande para nosotros, porque bien sabemos que muchas veces hasta humanamente se nos cruza por la cabeza que qué pasa, estamos tan solos, pero de repente aparece gente así como ella. Tiene conocimiento tremendo del espíritu de profecía, y así es que oren por nosotros, por favor, y que podamos nosotros aquí en Europa levantar lo que es la verdad presente con la ayuda de Dios, de su Santo Espíritu y de gentes así como una hermana. Le paso a ella para que pueda saludar a la audiencia, y después mi esposa Sonia también, ¿ok? Amén, amén, gloria a Dios, amén. Buenos días, hermanos. La verdad que se quiebra mi voz y se me arruga el corazón. Le he preguntado hace un par de minutos al hermano que le toca predicar, le digo, hermano, ¿está asustado? Y resulta que ahora la que está asustada soy yo. Frente. Amén. Bienvenida, hermana, qué lindo escuchar su voz. Díganos su nombre, y usted es de Venezuela. Mi nombre es Solange Farfán, y para servirle a ustedes en la obra del Señor lo que haga falta. Porque como ha dicho el hermano, en mi experiencia personal siempre me sentí sola, ¿no? No con respecto a la compañía del Señor, no. Es como hay un dicho que dice, un solo árbol no hace montaña. Y yo me sentía un árbol en la mitad del bosque, pero el bosque seco. Y escuchar que hay tanta gente con la misma visión me conforta muchísimo y me muestra un camino que yo he estado negada a seguir, pero que el Señor insiste en ponerme allí, de frente. Y sin estar ni siquiera pensando eso cuando salí de mi casa, el Señor me necesita y estoy dispuesta. Ese es mi testimonio en este momento, porque no quiero alargar para que todos tengamos la oportunidad de participar. Amén. Amén. Hola, feliz sábado, hermana, lindo escucharla. A usted y a todas las otras 45 personas que escuchan, que el Señor derrame su bendición grandemente y que le muestre la verdad y el punto que necesitan aprender en este momento. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Hola, Brendita, Sonia, feliz sábado. Sonia, qué lindo escucharla, feliz sábado también, hermana Sonia, un abracito.
Igual para todos ahí, los quiero mucho en Cristo y estoy muy feliz por poder compartir por este medio con todos ustedes. Alabado sea el Señor por eso. Amén. Amén. Voy a ir pasando el teléfono también a los otros porque somos aquí más de 2, más de 3, somos 8. Wow, amén. So, entonces estamos más de 45 y más los hermanitos que van a seguir entrando ya que estamos temprano todavía, pero estamos aquí. Sí, hermana Sonia, feliz sábado a todos. ¡Feliz sábado! ¡Feliz sábado! Nombre y feliz sábado. Hola, feliz sábado, me llamo Bianca. Hola Bianca, feliz sábado también. Feliz sábado, me llamo Delia. ¿Cómo estás, Delia? Feliz sábado. ¿De dónde tú eres? ¿También eres de Zurich? Sí, también vivo en Chile. Ok, amén. Gloria a Dios a escuchar tu voz. Aquí, Bruno. Hola, feliz sábado, me llamo Bruno. ¿Cómo estás, Bruno? ¿De dónde eres tú? Yo vengo de Portugal, pero estoy ahora aquí en Zurich también. Amén, qué lindo. Estás desde Portugal. Dime una cosa, ¿cuál es tu versículo favorito? Uy, esa es una pregunta difícil. Filipenses 4:3. Filipenses 4:3. ¿Te recuerdas? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, creo. Amén, qué lindo versículo. Ese es un versículo poderoso. Cuando más lo necesitamos lo repetimos. ¿Tú sí hablas, en Portugal se habla el español? No mucho, pero es muy parecido con nuestra lengua. ¿Qué se habla, el portugués? Sí, el portugués, pero también en la frontera de España también se habla un poco el castellano. Oh, ok. Si yo le digo dos seven soy, usted sí me entiende muy claro. Tú me entiendes eso, ¿no? Gracias. Ustedes también. Feliz sábado, hermano. Lindo escucharlo. Hola, soy Jonathan, feliz sábado. Él es mi hijo, tiene 12 años y es muy tímido, pero sí, creo que va a saludar, ¿sí? Oh, qué lindo. Rebeca, hola. Rebeca se fue, está con vergüenza. Rebequita también está con nosotros, tiene 8 años. Ay, qué linda. Bueno, se fue. Ya vamos a agarrarla más tarde de repente. Eso, feliz sábado a todos, les paso con Héctor. Ya, amén, gloria a Dios, hermano Héctor, le escuchamos. Hermana Brenda, aquí mi hermana la venezolana pregunta de dónde es usted para que podamos estar más, ¿cómo se le dice? Conocernos más. Exactamente, para conocernos más, dice ella. Claro que sí, nosotros estamos aquí en Boston, Massachusetts. Mire la comunicación, cómo hace posible que nos podamos comunicar allá a Suecia, ¿no? Suiza, sí. Sí, estamos aquí en Boston. Hermano Héctor, si usted le quiere dar el número para contactarnos, no hay ningún problema, así podemos hablar más detalles y podemos seguir en esta comunicación de este precioso mensaje. Amén, hermana, por supuesto. ¿Usted era de qué país? Pregunta ella. Oh, yo soy peruana. Ya, ok, muy bien. Gracias, hermana. La cosa ahora para seguir en el siguiente paso, ¿hacemos un sermón o era un testimonio como quedamos, no? Claro que sí. Tenemos hasta media hora. Perdón por eso. Si ustedes quieren seguir en la tarde, podemos seguir en la tardecita. Ahí le toca a la hermana venezolana. Ok. Ya. Nosotros estamos justamente conversando aquí, conociéndonos también y de paso tenemos la oportunidad de poder, es bueno comentar los fracasos y las victorias que uno ha tenido en esta vida porque eso le puede servir a los otros hermanos que están escuchándonos también para de repente fortalecer su fe o si estamos encontrándonos en situaciones de repente difíciles, en bajoneo, como quien dice, espiritual. Lamentablemente eso pasó con nosotros hace 8 años atrás, cuando mi esposa se embarazó de la segunda criatura. Nosotros vinimos de Paraguay aquí a Suiza, no conocíamos la verdad adventista en cuanto a eso fue en el año 2000 que llegamos aquí a Suiza. Éramos evangélicos de la iglesia menonita, si alguien conoce a los hermanos menonitas.
ahí conocimos parte de la verdad. Después vinimos a Suiza y sabíamos que nosotros teníamos que congregar. Y entonces empezamos a buscar iglesias con mi esposa. Un domingo salimos en la ciudad de Zurich, hacía un frío tremendo, y a buscar iglesias, y lamentablemente llegamos a una iglesia que era reformador, se les dicen aquí los evangélicos pentecostales, y lamentablemente estaba cerrada las puertas de la iglesia, y volvimos otra vez a casa desconsolados en ese sentido, que no encontramos nada, y no sabíamos en aquel entonces que Dios nos vino a bajar enfrente de la iglesia adventista del séptimo día. Entonces, mi esposa me dice, pero aquí enfrente creo que esta es una iglesia o alguna cosa así, porque decía, claro, estaba todo en alemán, y yo con el alemán nada. Entonces fuimos con mi esposa, con Sonia, a cruzar la calle. Solamente llegamos a la iglesia, era un domingo, y estaban gente ahí, creo que era practicando el coro de la iglesia, y justo estaba una hermana que hablaba el español. Y eso fue una alegría tan grande para mí como extranjero aquí en este país tan desconocido, las lenguas, para mí encontrar a alguien que hablaba español, y empezamos a conversar, y ellos ahí empezaron a decirnos las creencias adventistas, y fue así que nosotros anotábamos todos los textos bíblicos con mi esposa y íbamos a casa, como dice en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, en el versículo 11, nos dice que tenemos que escudriñar todo, y eso fue lo que nosotros aprendimos, gracias a Dios, y fuimos guiados por su Santo Espíritu, y hasta las 12, las 1 de la mañana íbamos a estudiando, porque desconfiábamos hasta de nuestra sombra, como decimos en Paraguay en aquel entonces, que claro, porque para nosotros el mundo evangélico eran tan raros, y íbamos a estudiar la Biblia en casa, y en verdad nos ayudó bastante el haber puesto de nuestra parte, el Espíritu Santo nos ha trabajado de esa manera, que hemos investigado también, y claro, había en ese entonces un grupito de latinos también en Zurich, que los miércoles íbamos a leer la Biblia, y el pastor nos tuvo mucha paciencia, hemos aprendido muchas cosas y conocimos la verdad adventista. Y lo que nos fue un poco extraño era que, claro, ellos guardaban el sábado, pero con los avances, con los estudios, hemos entendido esa parte, y gracias a Dios hemos aceptado. Fuimos al grandes rasgos, porque no tenemos mucho tiempo, nos bautizamos en la iglesia adventista, y porque en Paraguay nunca hemos escuchado de los adventistas, y es un llamado de atención para los adventistas paraguayos. Seguramente que es ahora diferente ahí también. Después nos bautizamos con Sonia aquí, y estuvimos en la iglesia como 10 años. Yo fui anciano de la iglesia allí, muy activo, pero esto vino después. Mi esposa se embarazó, como dije, de la última criatura, de Rebeca, y ella tenía los labios leporinos. Ella nació con los labios leporinos, y eso se descubrió aquí en Suiza. Los doctores descubrieron a los 5 meses de embarazo, y mi esposa cayó en una depresión muy grande, y claro, yo andaba en servicio de la organización, era mucho tiempo que dedicaba a eso, a visitar a los hermanos, y hasta hacía muchas cosas. No estoy yo sacando las cosas que he podido hacer, ayudarle a la gente, pero me di cuenta que en verdad, primeramente uno tiene que cuidar lo que es Jerusalén, primeramente, y después salir a las aldeas a predicar. Eso fue lo que de mi parte fue mi error. Mi hijo Jonathan en aquel entonces tenía unos 3 años, y le descuidé completamente a él, como también a mi esposa. Al final, después de tanto tiempo de haber pensado que estábamos sirviendo a los hermanos, que éramos una gran hermandad, nos quedamos completamente solos. Cuando Rebeca nació, nos íbamos en la iglesia, claro, así con la situación que ella estaba, con el labio leporino, y son situaciones muy tristes, los cuales hoy en día yo perdoné, mi esposa también, perdonamos. Los hermanos eran quizás ignorantes, pero
nos falta mucho el amor de Cristo, porque venían a mirar por ella y ponían una cara que le daba asco y Dios mío, y mira lo que le pasa a esta gente, y son cosas muy terribles y dolorosas lo que han sucedido con nosotros, y fue así que nosotros no sentíamos así apoyo, sino que más rechazo, lamentablemente, de los hermanos en cuanto a la criatura que nació y a quien nosotros amamos desde el principio, y era muy fuerte para nosotros, y nuestra fe en verdad estaba fundada en los hombres y no en Cristo Jesús. Entonces, por esa razón es que cuando los hombres nos decepcionan, nos desprendemos completamente y uno se desborona completamente. O sea, como si fuese que uno estaba construyendo algo tan grande, pero de repente en un abrir y cerrar de ojos se desborona todo cuando estamos colgados de seres humanos falibles. Y nos apartamos de la fe, fuimos al mundo en realidad. Yo comencé otra vez a fumar, a beber alcohol y todas las cosas que el mundo ofrece aparentemente buenas. Y hemos sufrido bastante, en verdad. Nos sentimos muy solos en un país extranjero. Creo que muchos extranjeros en este momento estarán escuchando también y saben lo que significa eso. Y sucedieron muchas cosas en nuestras vidas que en verdad humanamente necesitábamos mucho el apoyo de los seres cercanos a nosotros, que pensábamos que era nuestra casa, que era la iglesia. Pero sin embargo, vuelvo a decir, nuestra fe estaba fundada en los hombres, y lamentablemente ese fue el producto que nosotros hemos abandonado la fe. Eso lo dice la hermana de White también: primero abandonará la fe. Y eso significa dejar las doctrinas, no la iglesia, dejar las doctrinas. Y así comienzan las cosas. O sea, bueno, este sábado no me voy, este sábado no leo, y así uno va enfriándose. Y por eso es que yo insisto y animo a los hermanos, si nosotros decimos que somos el pueblo que espera a Cristo y estamos en casa sin estudiar la Biblia, sin hacer un culto familiar, en verdad estamos viviendo en un engaño muy grande, que tarde o temprano se va a enfriar esto, porque si nosotros pensamos que solo los sábados nos alimentamos, estamos en un error. Y eso fue lo que pasó con nosotros. No orábamos en casa muy bien los sábados de corbatita, trajeado a la iglesia, pero en sábado, en verdad, durante la semana, nada. Entonces, eso fue lo que causó nuestra total apostasía, o sea, que nos apartamos de la fe, hemos caído otra vez en el mundo, y sucedieron cosas muy tristes en nuestras vidas, en los cuales nos ayudó. Cada cosa que sucede en la vida nos damos cuenta que Dios tiene un propósito, y tenemos que estar atentos a la voz de Él, como dice también en su palabra, que podamos reaccionar cuando Dios está haciendo cosas en nuestra vida o enfrente de nosotros. Eso fue lo que sucedió cuando, después de tanto intento humanamente, o sea que estando yo dentro de la iglesia, aparentemente éramos muy activos, pero en realidad yo no estaba convertido, y eso era una situación muy tremenda, en el sentido de que solamente las fachadas, la parte de afuera me preocupaba que se veía bien, y la parte de adentro me faltaba en verdad Cristo Jesús en mi corazón. Y eso fue lo que pasó conmigo. Como dije, yo era anciano de iglesia, pero no era tanto, creo, mi intención. No fui sincero en el sentido de que no salía desde el fondo de mi corazón las cosas que hacía solo para quizás agradar a los ojos de la gente, o con otras intenciones. Y a veces cuando yo veo y cuando escucho cosas que está sucediendo dentro de la iglesia, a veces hermanos me cuentan y en verdad me hace acordar a mí, como yo era antes. Y después de un tiempo, cuando yo me di cuenta que las cosas estaban empeorando, estuve a punto de perder toda mi familia, y me di cuenta que tenía que, como nos dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 33, volver para atrás, o Ezequiel 33:11, volveos, dice Jehová. Esa es la invitación de parte de Dios, y yo conocía parte de la verdad. Y cuando me di cuenta, que tenía que decidir algo en mi vida, tomar una decisión,
o para vida eterna o para la perdición eterna. O sea que hay solo dos caminos. Y después de tanto luchar, cuando me di cuenta que las cosas se estaban cada vez desmoronando más, he decidido, una vez estuve llorando solo, pidiéndole a Dios, ¿y ahora qué hago? Y Señor, ayúdame. Porque me daba cuenta que mis hijos estaban escapándose de mis manos y también mi esposa, la cual sufrió mucho en realidad, y por eso es que hoy en día trato de, con la ayuda de Dios, yo sé que estoy todavía y estamos todos expuestos a cometer errores, pero estamos a tiempo aún de enmendar esos errores. Y eso fue lo que, vuelvo a decir, cuando cuando mi suegro vino y falleció, en verdad nos tocó a todos. Es una situación primeramente muy dolorosa, la primera vez que tuve una oportunidad de haber experimentado la muerte de personas muy cercanos míos y principalmente de mi esposa, ¿verdad? Es interesante que estuvimos con él hasta el último momento, con mi suegro. Él falleció y después de eso, las cosas de Dios son cosas a veces muy, muy interesantes, que todo tiene su proceso, pero ese proceso depende de nosotros también para que pueda ir creciendo, porque Dios nos da la oportunidad, Dios nos da la sabiduría y la ayuda del Espíritu Santo para que podamos ir avanzando en cuanto al proceso de la santificación. Y comenzó así que después de la muerte de mi suegro fuimos a enterrarlo a él, vinimos y nos encontramos justo con una persona peruana también que fue al velorio, ¿cómo se dice? Velorio, creo. Al entierro de mi suegro, y fue allí que ella se fue, una hermana de la que era iglesia aquí, de la iglesia latina, y nos dijo que estaba el pastor aquel que nos había ayudado con los estudios bíblicos, un pastor chileno que estaba haciendo conferencia a unos 200 kilómetros de donde nosotros estamos viviendo. Yo le digo a mi esposa, eso era un viernes, y le digo a mi esposa, vamos, le digo, yo quiero irme allí. Nos fuimos, fui mi esposa, Sonia, Jonathan y Rebeca, y llegamos a la conferencia. Nos organizó el pastor, era una casa de retiro en la cual había muchos hermanos también. Llegué allí, llegamos, y ahí yo me decidí, justo se estaba haciendo la cena del Señor cuando nosotros llegamos el viernes, y hemos tenido la oportunidad allí de poder tener un reencuentro con Dios, y un milagro mayor que ha sucedido también fue cuando Jonathan estuvo escuchando la conferencia y decidió también, y me dijo que a él le gustaría estudiar la Biblia, que estuvo escuchando cosas muy interesantes y que le gustaría estudiar y profundizar la Biblia, y si yo le podía ayudar a él con Sonia. Y una cosa impresionante lo que Dios ha hecho en nuestra vida, y fue así que yo pedí perdón a Dios, y mi esposa tuvo mucha paciencia, un amor muy cristiano, lo que ella tuvo en mí también, en tantos errores que he cometido y sigo cometiendo. Y hemos hecho, o sea, que no vivíamos nosotros peleados o cosas por el estilo así, pero había cosas que teníamos que, principalmente yo tenía que mejorar, y al final conversamos, yo fui sincero con ella también, pusimos las cartas sobre la mesa, como quien dice, y hemos solucionado nuestra situación abiertamente juntos, y hemos juntos decidido volver a los caminos de Cristo. Y por esa razón es que hemos comenzado en casa una vez más a estudiar la Biblia, a hacer nuestro culto familiar, a seguir los estudios con nuestro hijo Jonathan en casa, como lo seguimos haciendo ahora. Y animo a los hermanos a que, en verdad, a los padres y a seguir haciendo culto familiar, y si alguien no ha empezado con eso, que pueda empezar. Siguiendo con el tema de la situación en cuanto a lo que era la iglesia, Jonathan decidió por el bautismo. Después vinimos a casa, él empezó a estudiar la Biblia con un pastor, teníamos contacto con el pastor de la iglesia, que vivimos a 2 minutos de la iglesia ahora donde estamos. Venía el pastor a hacer estudios bíblicos con él, y había claro, nosotros de nuestra parte también con Sonia estábamos estudiando el espíritu de profecía y profundizábamos la Biblia. Hoy en día que hay tantos medios los cuales uno
puede buscar información y hay pastores que están muy bien fundamentadas sus creencias en lo que es la creencia adventista, y así fuimos conociendo más la verdad, porque en verdad durante el tiempo que nosotros estábamos en la iglesia adventista, antes de salir de allí, era que en verdad nunca estudiábamos lo que es el espíritu de profecía, o como decía también antes la Biblia, estudiábamos muy poco. Y ese fue el gran cambio que Dios hizo en nuestra vida, el profundizar en cuanto a lo que es el estudio del espíritu de la profecía, y a averiguar, a preguntar, y de esa manera nuestra fe y nuestra santificación puede ir creciendo también. Entonces, cuando Jonathan decidió por el bautismo, nos dábamos cuenta de muchas cosas, que eso era después de nosotros volver de la apostasía en cuanto a lo que es el nuevo comienzo con Cristo. Fuimos, Jonathan fue invitado por la asamblea de la iglesia, no la asamblea, la junta de la iglesia, para poder presentarle a él, a la iglesia, el pastor, a la junta, y hacer los preparativos. Entonces yo dije que le quería acompañar a él. Porque antes de eso nosotros, desde que volvimos de la conferencia que estuvo haciendo este pastor chileno, empezamos a congregarnos otra vez en la corporación, en la iglesia adventista, y nos dábamos cuenta de tantas cosas que en verdad no era tanto así cuando salimos de la iglesia. Tantas cosas que sucede dentro de la iglesia, que después del almuerzo se pone a invitarnos a beber café, o hay bailes después del sábado. Los hermanos dicen ellos, ¿no? Pero son cosas que están completamente fuera de los principios adventistas. O por ejemplo, en horas de culto se perdió lo que es la reverencia dentro de la iglesia, dentro del templo. Se ha perdido completamente, los niños ahí con pantalón corto, o sea, en verdad, las hermanas con aquellos aretes de pantalla, como quien dice, o collares. O sea, en síntesis, ya no hay más diferencia entre los adventistas del séptimo día y los pentecostales, lastimosamente. Entonces, nosotros siempre, el Espíritu Santo nos llamaba la atención en cuanto a esa situación que estaba sucediendo dentro de la iglesia, y nos preguntábamos, ¿será que es este el pueblo de Dios? Y estábamos devolviendo nuestros diezmos también allí, y Dios dice que nosotros, claro, tenemos que estar atentos en cuanto a lo que es nuestros diezmos, a quién le estamos dando, porque es una responsabilidad nuestra tan sagrado. Y esa fue la pregunta que hacíamos durante ese interín que nosotros estábamos congregándonos allí, porque veíamos cosas que suceden. Por ejemplo, los jóvenes pasan allí adelante a la hora antes del culto, y aplausos para ellos, y elevarle a los niños, a los jóvenes, llamarle la atención al yo, porque es muy bueno, porque son tantas buenas notas y no sé qué historia. Son cosas que no tienen nada que ver con el culto divino. Y una vez también empezamos a descubrir con referente a lo que es la alimentación, y estábamos pensando en cambiar nuestra alimentación y cosas así. De repente vino un pastor en el púlpito un sábado que se estaba burlando de la gente que han dejado de comer carne, o lo que esa gente que se creen muy santos, dicen ellos, y toda la iglesia riéndose. Y entonces yo dije, pero ¿qué pasa aquí? Esto, yo creo que en alemán se dice, estoy en una falsche Film, en una película equivocada o algo así. Entonces, y fue así que era una lucha tremenda que tuvimos nosotros, y veníamos aquí en Zurich también, otra vez en la iglesia latina donde congregábamos antes, y la misma historia, o sea, que las hermanas se le corta cada vez más las faldas, un poco más para arriba cada vez más, o el propio pastor se levantaba allí, estaba aplaudiendo, y levantaba toda la iglesia para aplaudir, y uno se pregunta y dice, ¿es una iglesia pentecostal esto? Estoy en una iglesia, quizás me dieron mal la calle, la dirección o algo así. Y le llamé la atención al pastor, y me dio respuesta que la verdad no tenía sentido para mí. Son cosas, preguntas que nosotros teníamos. O sea, es una lucha como pasó con Martín Lutero, por ejemplo. Yo decía,
pero esta es la iglesia que yo conocí, aquí yo conocí la verdad, y cómo puede ser que está en esta situación tan terrible ahora. Y hemos tratado tan contaminado con el vino de Babilonia, impresionante justamente, y entonces yo decía, pero ¿y ahora qué? También mi hijo empezó a hacer así tipo contacto con los jóvenes, dicen ellos también aquí, la edad de él, y abrieron un grupo de WhatsApp, y era, hermanos y hermanas, era puro pornografía, y estaba ahí el hijo del pastor y enviándose videos pornográficos, y Jonathan me viene y me dice, pero papi, ¿y esto qué? Me dice, y le digo yo, bueno, sal de este grupo, y son así. Yo me pregunto y digo, decía yo, ¿será que los pastores están sabiendo y qué están haciendo sus hijos? Un llamado de atención otra vez para cada uno de los que están escuchando, a que seamos atentos y estemos gimiendo en verdad en cuanto a esas cosas también. Y son cosas, y después Jonathan decidió el no bautizarse dentro de esto, porque me dice, pero papi, ¿cómo yo puedo bautizar? Él mismo, ¿por qué? Porque nosotros en casa estábamos estudiando acerca de lo que es la apostasía dentro de la organización adventista, juntos nosotros en casa, y con eso Jonathan decidió y dijo, pero entonces yo, ¿por qué tengo que bautizarme aquí? Miren las cosas que están sucediendo dentro. Y claro, nosotros también dijimos que no puede ser esto. Entonces, cuando él recibía estudios bíblicos extra también del que era del pastor, en aquel entonces todavía de la iglesia, y Jonathan, claro, yo venía llegando del trabajo y me decía el papi, estuvimos hoy estudiando con el pastor con referente a la música, me dice, pero nosotros estudiamos que tenemos que tener cuidado con la música que escuchamos, y el pastor me dice que eso no tiene interés, que podemos escuchar lo que nuestro corazón nos indique. O sea, que no hay problema en cuanto a eso, que nosotros podemos seguir lo que nuestro corazón, mientras que Jeremías nos dice que maldito el hombre que confía en el hombre, o sea. Y esas eran las luchas que teníamos, y cuando llegó el día que Jonathan se iba a presentar para la junta, enfrente de la junta, fui con él. ¿Aló? Amén, amén. ¿Me escuchan? Ya estoy terminando, hermano. Yo sé que tenemos, creo que 5 minutos, ¿no? Sí. Fui en la junta con mi hijo, llevé mi Biblia, y hermanos y hermanas, cuando llegué enfrente de la junta, cuando nos sentamos, yo, ¿cómo puedo decirles? No me fijo, o mi salvación no depende de lo que el hermano vista o de la que tenga por su oreja o por su cuello, pero es que en verdad como cristiano adventista del séptimo día uno dice, ¿será que tiene que ser esto así? La que era secretaria, un arete, y la que es tesorera con un collar brillante que casi que, bueno. Y entonces mi hijo, cuando llegamos a ella, me mira y me dice, y esto me dice, le digo, y bueno, vamos a conversar con ellos. Y después, cuando el pastor hizo la presentación, y que Jonathan, que estaba contento, que se iba a bautizar y tal, yo le dije, tuve que intervenir y decirle que nosotros venimos justamente para conversar con ellos con referente a eso, y que queremos postergar lo que es el bautismo de Jonathan. Y ya como que me indicaron ya de hereje, como cómo puedo hacer esas cosas. Yo le pregunté a ellos si me podían responder cuál es nuestro objetivo mayor como iglesia adventista, para qué Dios nos llamó hoy. Si alguien me podría responder, ¿para qué Dios levantó la iglesia adventista? ¿Cuál era la diferencia entre un pentecostal y la iglesia adventista? Y lamentablemente no supieron responderme. Entonces le digo, igual yo le puedo bautizar a mi hijo entonces en la iglesia, una iglesia que guarde el sábado, si esa es la diferencia, le digo. Y se pusieron muy furiosos, y le saqué el texto 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14 en adelante, en donde dice que si nosotros abandonamos las malas prácticas, Dios será nuestro Dios, que nosotros seríamos su pueblo y Él será nuestro Dios. ¿Después de qué? Después de salir de las abominaciones. Y yo le dije, aquí están sucediendo cosas que no tienen nada que ver con nuestra creencia adventista. Y el pastor se molestó, y yo le digo, Elena G. de Juárez dice que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con las prácticas y introducción del mundo dentro de la iglesia, que llegaríamos a ser la hermana de Babilonia. Y el pastor se enfureció y me dice, ¿qué es lo que tú estás queriendo decirnos, que nos estás tratando de esa manera? Y le digo, no soy yo, averigüen hermanos, ustedes mismos como mi familia y yo estamos haciendo. Y si alguien quisiera
más información, yo estoy con mi familia, estamos abiertos, vivimos aquí cerca y pueden visitarnos y presentamos humildemente lo que nosotros creemos y lo que estamos viendo y lo que sucede dentro de la organización adventista. Lo que sucede en los Estados Unidos, le digo, el pastor me dice, a nosotros no nos tiene que interesar lo que sucede allí. Le digo, claro que sí, pastor, le digo, porque si la cabeza está contaminada, el cuerpo también. Entonces, me dice, él se comprometió que iría a visitarnos, y le digo, está bien, estamos dispuestos, y a otros hermanos también, que no hay problema. Y entonces me trataron muy mal, o sea, que se burlaron de mí la señora, y me dice, ¿y qué? ¿Y ahora ya no quieres que tu hijo más se bautice? Me dice la secretaria, y le digo, no. Y me dice, tú eres mejor que nosotros. Y le digo, no, pero quiero hacer bien las cosas. Y entonces así, muy irónicamente nos han tratado, y bueno, resulta que después el pastor, después de 2 semanas, vino a casa a visitarnos, y cuando llegó dijo que estaba muy cansado, y que cuando venía a la tarde creo que tenía libre, y dijo que estaba haciendo su jueguito, muy divertido de hacer un jueguito de ese tipo Pokémon, que hay que seguir el jueguito y esa es su diversión en las horas extras. Y yo le digo, mi hijo miró con los ojos cuadrados, porque nosotros en casa habíamos tirado todo lo que son del mundo, o sea que PlayStation, toda la basura que nos separaba de Dios, y de repente el pastor, que es el ministro, viene llegando a casa a decir que jugaba Pokémon. Y nosotros estábamos, justo Jonathan mismo había recogido sus cosas, sus CDs de PlayStation, toda la basura que él jugaba, le decidió tirar todo gracias al trabajo del Espíritu Santo, que nosotros estábamos estudiando en casa, el Espíritu de Profecía y la Biblia, y estudiando con ellos las cosas que nos separan de Dios. No podemos servir a Dios señores. Entonces ya mi hijo me miró así raro ya cuando el pastor estaba diciendo que estaba jugando al Pokémon. Y de repente estuvimos conversando con referente a la santificación y a la situación de lo que es la iglesia adventista actual aquí en Europa y en el mundo. Y entonces le digo yo al pastor, le digo, ¿qué está sucediendo, pastor? Le digo, y me dice, es normal, hermano, estamos en el mundo y tenemos que tener paciencia y amor. Le digo, sí, el problema es que, el problema es, pastor, que nosotros si estamos siguiendo estos, vamos a terminar como terminaron el pueblo de Israel. Dios nos va a quitar el reino, nos va a cambiar. Y me dice él, no, que no tenemos que ser muy extremistas, que hay otras gentes peores por ahí. O sea que está bien que los adventistas entonces que los adventistas pueden también vivir un poquitito en pecado, que no pasa nada. Entonces ahí fue que conversamos acerca de la santificación, acerca de la naturaleza de Cristo. Y él puso en duda la naturaleza de Cristo. Él dijo que nosotros no podemos decir que podemos llegar a tener el carácter de Cristo. Y le digo, pastor, ¿cómo usted puede decir eso? Y me dice, Mateo 5:48 dice que tenemos que ser perfectos como nuestro Padre que está en el cielo. Y Elena de White habla también que tenemos que llegar a tener el carácter de Cristo. Está en el conflicto de los siglos. Entonces, entonces justamente nosotros hemos estudiado tanto con referente a eso y nos quedamos pasmados que un pastor nos hable y nos diga que no llegaríamos a eso. Eso es apostatar de la fe y predicar otro evangelio. Y cuando yo le saqué escritos, la hermana de Juárez dijo que él no estaba preparado para responder a eso, que no tenía que ir a estudiar. Entonces le dijimos que sí, que está bien, que podía ir a estudiar, y después quedamos así con el pastor que iría a venir otra vez. Hemos orado con mi esposa y dijimos que en realidad es pérdida de tiempo, la verdad. ¿Por qué? Porque puede también confundir a nuestro hijo, porque también Jonathan estaba allí y hemos decidido no. Y me escribió un mensaje muy, muy hiriente y chocante el pastor. Entonces está todo bien de parte de ustedes, me dice, pero si quieren volver aquí a la iglesia van a trabajar como yo digo y no como ustedes piensan que quieren trabajar. O sea que completamente tenemos que aceptar y antes de eso nos ofreció puestos. Claro, sí, mi esposa me está ayudando también en cuanto a eso. Me dice
nos dijo, bueno, ustedes tienen bastante conocimiento, nos damos cuenta que pueden ser de mucha ayuda para la iglesia, podemos darle algunos puestos. Y yo le digo, no nos interesa a nosotros los puestos, lo que queremos hacer es servirle a Dios y no dejarnos llevar por el pastor o por cualquier otro ser humano, menos hoy en día que estamos atravesando por momentos tan difíciles. Entonces, después el pastor no vino más y ya, entonces por esas razones que nosotros hemos decidido reunirnos así, y nos alegra a mucho saber que hay gente que buscan a Dios sinceramente, como nuestra hermana que nos vino a visitar hoy, y hacemos un grupo completamente independiente y hemos tenido experiencias de 2 meses atrás también. Tuve encuentro con un hermano que es de la iglesia y también entre los latinos, que yo estaba conversando con él, mostrándole cosas del espíritu de profecía, y el pastor se dio cuenta y tuve una conversación con el pastor y me dice, él cambió mucho desde que empezó a conversar contigo y desde que tú mostraste los textos de Elena de White. Le digo, alabado sea Dios, pastor, me alegra, le digo. Pero bueno, está en la lucha también el hermano, y vuelvo a decir, estamos contentos, somos muy pocos aquí, pero no estamos solos. Eso es lo que nos alegra y nos llena de satisfacción. Y vuelvo a decir, nosotros que salimos de la organización, no tenemos nada en contra de ellos, somos personas, somos seres humanos también, estamos teniendo nuestras luchas como cualquier otro, podemos todavía, estamos cometiendo errores, y yo sé que estoy cometiendo muchos errores aún, pero ruego a Dios para que pueda el Espíritu Santo seguir trabajando en mí aquellos errores de los cuales quizás he caído o pueda caer, pueda reconocer y salir de ese error y no caer más allí, abandonar esos errores. Y esa es la esperanza que Cristo nos da también, que todo aquel que invocara el nombre de Cristo Jesús será salvo, nos dice Romano. Eso no significa en nuestros pecados, sino que de nuestros pecados, hermanos, que no me malinterpreten. Tenemos que llegar a tener la santidad que tuvo Cristo Jesús, y en eso estamos. Y también queremos justamente ser llevados por el Espíritu Santo y llevar las buenas nuevas a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y estamos esperando a algún predicador que pueda venir aquí y bautizarle a nuestro hijo Jonathan, y mi esposa y yo hemos también decidido rebautizarnos, porque eso nos indica el espíritu de profecía también. Y estamos en eso, feliz y contento, animarle a los hermanos también, a los que nos escuchan, a que podamos animarnos los unos a los otros, no a estar criticando, sino que animar los unos a los otros y tener... ¿Aló? Amén, amén. Un mismo espíritu, unidad, hermana. Amén, hermano Héctor. Entonces, por último, estamos en eso. Jonathan va a bautizar, o sea que los tres vamos a bautizarnos juntos, y quién sabe, nuestra hermana aquí la venezolana, no sé, otro hermano de Alemania que me llamó a mí también, era compañero mío de la escuela en Paraguay, y supo de mis creencias, y él solito estuvo estudiando el espíritu de profecía y conversaba conmigo también. Con eso termino. Él se viene también, quiere bautizarse. Aquí la hermana venezolana tiene una idea, le paso a ella. Amén, gracias hermano Héctor. Hermana Brenda, Sí, hermana. A recalcar que nosotros tenemos un libro de guía, somos niños de la escuela. Esto es una escuela, y como los niños de la escuela tienen libros de lecciones, nosotros también estamos en una escuela y tenemos libros de lecciones para aprender. Entonces, el libro de lecciones es la Biblia, y lo que conforme a ella se diga, nosotros tenemos que hacer. Y el que no haga conforme ella diga, hermano, ese hermano no está en Cristo. Y el segundo libro de apoyo que tenemos son los libros de la hermana Elena de White, todos, desde el primero hasta el último. El que no se ajuste a lo que dicen esas lecciones, tan sencillo como no está guiado por el Espíritu. Eso es claro y definitivo. Es el único argumento que yo quería hacer. Los hermanos, nosotros no estamos en el momento
de decir que si dijo, que si no dijo, que si el chisme, que si criticar, que si esto. Nosotros estamos en utilizar este medio para estudiar juntos, aunque la distancia nos separe, así como este medio nos une también el amor en Cristo. Entonces, que la próxima sábado tenemos otra conferencia, podamos tener un tema para estudiar y que todos podamos aprender una lección cada día. Que el Espíritu del Señor les acompañe a todos y me siento de verdad honrada de parte del Señor en este momento por la oportunidad ofrecida y dispuesta a seguir en el camino. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Gracias, hermano Héctor, por ese testimonio precioso. También, hermana, gracias. Claro que sí, deberíamos tener una conferencia donde podamos tocar un tema y aprender todos como lo tuvimos esta mañana al empezar. Esperamos que pues Rebequita y Jonathan sigan en ese camino tan lindo, ¿no? Como jóvenes, como niños, y que pues el Señor pueda proveer pronto, ¿no? Ese ministro de Dios que lo pueda bautizar, que es tan lindo cuando nuestros hijos se bautizan, ¿no? Es una decisión preciosa, pero le pertenecen al Señor y eso es para siempre. Gracias, hermano Héctor, los hermanos que están ahí con usted, a ese grupo precioso, que el Señor los bendiga, qué lindo que el Señor nos une nuevamente para pregonar ese mensaje. Qué testimonio tan grande. Lo que está pasando en estas iglesias es muy triste, pero así tenemos que tomamos esa decisión, ¿no? De seguir al Señor. Amén. Gracias, hermano Héctor, hermana Sonia, todos los hermanos que están ahí. Un feliz sábado. Qué lindo que estamos juntos, qué lindo. Cómo quisiéramos vernos juntos y salir de esa acción misionera después, ¿no? Sería, pero una oración contestada algún día. Amén. Amén. Esperamos en el Señor.